Bueno, hola de nuevo. En la clase de hoy, como ya dijimos, vamos a ver lo que son las estructuras en el lenguaje de programación. Vamos a ver estructuras simples, en particular de selección, que son los if. Entonces, arranquemos con estos que son estructuras de selección, que como dijimos son if, y que sirven para verificar si una condición se cumple o no se cumple. Voy a escribir y voy a explicar, ¿sí? Por ejemplo, tengo un número y si yo escribo si número es mayor a 0, entonces algo. Entonces, ven que cuando fui escribiendo esto lo fui describiendo en el español, digamos, ¿no? Es if, que en español es sí. Si se cumple esta condición, que la condición es si número es mayor a 0. Si se cumple esa condición, abre una llave y lo que quiere decir esto es que si esta condición se cumple, ejecuta Java lo que hay dentro de estas llaves. Por lo tanto, podría poner algo como el número es positivo, ¿no? Entonces, si se cumple la condición de que el número sea mayor a 0, me va a mostrar por consola que el número es positivo. Si ejecuto este programa para ver eso, ven, el número es positivo, perfecto. Ahora, si yo le cambio el valor a este número y le pongo -5, ¿qué va a pasar? No va a decir nada. ¿Por qué? Porque va a preguntar, ¿el número es mayor a 0? No, bueno, entonces no me ejecutes esto, no me muestres nada. Esto nos da pie a lo que vienen, que son estructuras if de selección doble y que nos permite poner una condición que se llama else. Que el else al español significa si no y ¿qué quiere decir? Bueno, si no se cumple lo anterior. Entonces, justamente podemos poner, si no se cumple que el número es mayor a 0, ¿cuál va a ser el resultado? Bueno, que el número no es positivo, ¿no? Por lo tanto, si se cumple que el número es mayor a 0, ejecutará esta primera instrucción donde me muestra por consola que el número es positivo. Y si no se cumple, me va a mostrar por consola que el número no es positivo. Bien, ejecutamos esto. Me dice el número no es positivo. Ahora si vuelvo a poner 5, que me va a decir el número es positivo. Perfecto. ¿Por qué no puse el número es negativo? Y porque esto puede valer 0 y el 0 en realidad no es positivo ni es negativo. Entonces por eso no puse es negativo, lo cual nos da el pie a la última forma de esta estructura, que es son estos if anidados, se les dice, en donde yo lo que puedo hacer es en el else poner otra condición. Por ejemplo, si número es igual a 0, puedo poner. Entonces, si fuera así, acá pondría el número es 0, y si no, acá pondría el número es negativo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, si el número es mayor a 0, me mostrará este mensaje que dice el número es positivo. Si no es mayor a 0, si el número es 0, me va a mostrar el mensaje el número es 0. Y si no se cumple ni la condición anterior ni la anterior, si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, entonces no me queda otra opción de que el número sea negativo. Por lo tanto, me mostrará por consola el número es negativo. ¿Estamos? Por lo tanto, ahora vale 0, me mostrará el número 0. Si a esto le pongo un número positivo, me va a mostrar el número es positivo. Y si le asigno un número negativo, me va a mostrar el número es negativo. Ahora, nos da lugar a otra cosa que se llama operador condicional ternario o if ternario. Un if ternario o operador condicional ternario es muy parecido a un if, que básicamente es una especie de abreviación de la estructura de control y nos sirve para ejecutar o llegar al mismo resultado que con un if, pero con mucho menos línea de código, lo cual nos hace que nuestro programa sea más corto y no nos enrosquemos tantos con estructuras cuando a veces, ojo, a veces no nos conviene quizás que sean estructuras tan largas para una operación simple. Después, con la experiencia nos daremos cuenta si nos conviene usar un if, una estructura de selección, o nos conviene usar un operador ternario. Entonces, para ejemplificar o para explicar, mejor dicho, lo que es el operador de if ternario, voy a hacer un ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que tengo un sueldo. Y vamos a hacer de cuenta que si mi sueldo supera los 50.000, no vamos a poner moneda, simplemente los 50.000,
lo que sea, me van a cobrar un impuesto. Por lo tanto, si lo haría con un if, podría poner esto. Podría poner si sueldo es mayor a 50.000, entonces impuesto igual del 15. ¿El 15 qué? Por ciento. Entonces 15 dividido 100. ¿Para qué? Para que me dé el porcentaje. Acuérdense que vamos a poner uno de estos dos que sea un float, porque si no el resultado me va a dar solo la parte entera y yo no quiero eso, ¿sí? Y si no, el impuesto quedará en 0. Entonces, por lo tanto, al final de esto lo que puedo hacer es sueldo menos igual impuesto. Si se aplicó algún impuesto, me lo descuenta y vamos a mostrar por la consola su sueldo es sueldo. Entonces, si ejecutamos esto, vemos acá en este caso dice mi sueldo es 20.000, ¿por qué? Pues no se me aplicó ningún impuesto. Si yo acá le cambio y en vez de 20.000 pongo 51.000, ¿por qué? Porque acá ya entraría en este if. Ejecuto esto, me dice su sueldo es, bueno, en este caso me aplicó el impuesto, es muy poquito el impuesto porque me estoy pasando por muy poco y no, y algo estoy haciendo mal, volvemos al principio. Acá para aplicar el impuesto lo que tengo que hacer es el 15% de ¿qué? De mi sueldo, ¿no? Entonces sueldo por esto. Entonces de esta manera estoy aplicando el 15% de impuesto. Entonces ahora sí, resto y cuando muestro esto, bueno, mi sueldo es 20.000, pero si tengo sueldo de 55.000, se me aplica un impuesto, por lo tanto mi sueldo sería esto. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto con un if ternario? Básicamente primero tenemos que poner la condición, ¿sí? Que la condición es la misma que el if, en este caso. Con el signo igual ponemos qué pasa si se cumple esa condición. En el caso de que se cumpla la condición, tengo que hacer o calcular el valor que se descuenta para después poner ese valor en la variable impuesto. El valor es este. Y después con un 2 puntos vamos a poner un si no. Si no se cumple esta condición, en impuesto se pone 0. Bien, ahora yo puse acá lo que se pondría en impuesto, pero acá no está impuesto. Entonces esto es porque la estructura o la forma sería de esta manera. Impuesto igual y esta condición. Entonces lo que pasa acá es que si se cumple esta condición, el valor que está después del signo de pregunta se guarda en impuesto. Y si no se cumple esta condición, por lo tanto, en impuesto lo que se va a guardar es 0, que es el valor que está después del 2 puntos. Entonces, si yo ahora borro este if de acá y vuelvo a ejecutar, me termina dando el mismo resultado. ¿Por qué? Porque hace lo mismo, pero lo tengo en un formato más reducido, lo tengo hecho con este if ternario, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos hacer el ejemplo anterior del número negativo, número positivo? Vamos a proceder como hicimos antes, ¿no? Ahora ya sabemos que el resultado de esto se guarda en una variable. Recién lo que guardamos en una variable es el impuesto, es aplicado. Acá tenemos el número es positivo, el número es 0 y el número es negativo. ¿Cuál es el resultado? Un string. Entonces voy a hacer una variable string. String, resultado, ¿sí? Y va a poner igual. Entonces a partir de ahora vamos a construir este if ternario que va a tener una particularidad. Y la condición sería, por ejemplo, si número es mayor a 0. No, si número es mayor a 0, ¿qué pasa? Esto que devuelve, vamos a poner positivo. Y si no, no es positivo. Vamos a hacerlo hasta acá, que es el primer ejemplo que habíamos hecho antes. Entonces, esto vamos a comentarlo para que no me lo ejecute. Y vamos a mostrar un mensaje que diga el número es y le vamos a concatenar resultado, ¿no? Mejor dicho, vamos a poner es positivo, no es positivo. Entonces, si ponemos ejecutar, el número, me faltó poner un espacio acá. Ahí estamos. El número no es positivo. Y si ponemos acá un número positivo, me va a decir el número es positivo. ¿Estamos? O sea, la condición le dice acá, si se cumple, guardo es positivo en resultado. Y si no se cumple, guardo no es positivo en resultado. Entonces, según lo que yo tenga, acá me va a decir el número es positivo o el número no es positivo. Bueno, ahora ¿cuál es el problema? El problema es que el número podía ser 0 también. Y en principio este if ternario no me está ofreciendo la solución directa a contemplar ese tercer caso. Porque como vimos tenemos dos casos, o uno u otro. Entonces, ¿cómo debería yo proceder para contemplar ese caso que nos falta? Bien, después del 2 puntos, que será como el si no,
el else, debería poner otra condición más, otro if ternario adentro de la condición del si no de este if ternario que ya tengo. ¿Qué preguntamos como segunda cosa? Bueno, si el número no es positivo, preguntamos si el número es 0. Y si el número es 0, entonces abrimos signo de pregunta, pues si se cumple esa segunda condición, es... Bueno, y ya el es se lo puedo sacar en realidad. Puedo poner el es acá. Entonces va a quedar 0. Y si no se cumple esta condición, quiere decir que tampoco se cumplió la anterior, vamos a poner negativo. Entonces con esto estoy contemplando los 3 casos y me va a devolver si el número es un positivo, negativo o 0. Si acá cambio a 0, me va a decir el número es 0. Y si acá cambio a -2, me va a decir el número es negativo. Perfecto. Entonces, bueno, con estos ejemplos sencillitos, el if ternario me es mucho más funcional. Pues miren todo este código que borré. Incluso tenía 3 println, ahora tengo uno solo. Todo este código que borré lo reemplacé por esto, que es mucho más corto. Incluso... Bueno, como esto es nuevo, capaz les puede costar, pero una vez que ya le agarran la mano van a ver que es súper fácil de leer, súper fácil de hacer, súper cómodo y nos reducen mucho la cantidad de código que tenemos. No les voy a exigir que ahora ya sepan perfecto el if ternario, que lo usen en todo, pero van a ver que con la experiencia lo van a empezar a usar más. Y es algo que tienen que saber, y de a poco tienen que ir incorporándolo y de a poco... tienen que ir aprendiendo y de a poco cada vez vamos a ir usándolo según corresponda, según en qué situación corresponda, lo iremos usando más.